Hola a todos. Pues vamos a continuar con nuestras sesiones y en esta ocasión vamos a seguir platicando sobre especies que interactúan y vamos a estar hablando de cooperación y competencia en modelos de dos especies, ¿no? El, entonces vamos a tratar de agotar esa discusión de competencia o cooperación, ¿no? Con dos especies nada más. Y vamos a tratar de hablar sobre la, la respuesta funcional de Holling, ¿no? No vamos a ver todo la derivación de esas formas funcionales para el decrecimiento de las presas en un modelo de depredador y presa, pero sí vamos a estar mencionando al menos qué significan y qué implican, ¿no? Vamos a regresar un poco hacia discutir rápidamente esa parte y luego nos movemos a cooperación y competencia. Con esas tres interacciones muy generales, pues ya estamos un poco agotando lo que podemos hacer con modelos en ecuaciones diferenciales, ¿no? En multiespecies, ¿no? En ecuaciones diferenciales. El siguiente paso sería meter espacialidad y para eso vamos a tener que empezar a discutir otras formas de modelar la espacialidad que no sea difusión con ecuaciones derivadas parciales, ¿no? Ahora, el, el punto central de la sesión de hoy va a ser esa, ¿no? Modelos cooperativos, modelos competitivos. Y la próxima sesión estaremos generalizando a más especies con primero hablando un poco sobre el formalismo de Kolmogorov y luego ya concretamente retomando algunos ejemplos, ¿no? Tendremos que hablar de cadenas tróficas, que es como lo más sencillo, y podríamos retomar el modelo de Ludwig, porque en el modelo de Ludwig, para los que ya revisaron el artículo, pues ya se dieron cuenta de que hay más ecuaciones que nada más las que describan a la polilla, ¿no? Entonces, esos modelos para que describen varias especies, ¿no? Que describen varios procesos con varias especies, pues son los que nos van a interesar en la siguiente sesión. Por el momento, vámonos un rato al pizarrón y aún nos faltará tratar de dibujar en la computadora pues algunos de estos sistemas, ¿no? Entonces, vámonos un rato al pizarrón. Ok. Entonces, déjenme hablar un poco más generalmente de esto que estábamos haciendo de depredador-presa, ¿no? La interacción de presa y depredador. Entonces, quiero hablar un poco sobre el ciclo de depredación. ¿No? Entonces, en términos biológicos, ¿no? Decir, en el modelo o en los modelos que estamos utilizando, simplemente estamos diciendo, ¿no? A una cierta tasa, beta le habíamos llamado, ¿no? A una cierta tasa
si me lo encuentro, me lo como, ¿no? Sigue la ley de acción de masas, pero ya habíamos discutido por qué la ley de acción de masas eh, pues no describe fehacientemente, ¿no? El proceso de o la forma de la depredación, ¿no? Como esta eh, eh, relación, ¿no? Entre especies. Entonces, eh, pues pensemos un poco en qué es lo que significa depredar, ¿no? Y entonces, podemos hablar justamente de un ciclo de cómo ocurre la depredación, ¿no? Entonces, primero, o la primera etapa, eh, está la búsqueda, ¿no? El depredador busca a su presa, la encuentra, eh, luego hay otra etapa que se llama la detección. A la detección le sigue el ataque y al ataque le sigue la captura y el consumo, ¿no? Este, entonces es algo más, al menos espacialmente, que simplemente donde te veo te agarro, ¿no? Entonces, primero hay un cierto inspección, ¿no? De alguna región espacial, ¿no? Eh, y a esa inspección pues le sigue este, estas dos partes que tienen que ver con, al menos en algunas especies de mamíferos grandes, este, de acercarse sin ser detectado, ¿no? Y a eso le sigue el ataque, la captura y el consumo. Eh, y estos pasos generales pues son los que sigue la depredación, ¿no? Entonces, como que hay algo que no está empatando con nuestro mecanismo de ley de acción, ¿no? Entonces, además, estamos suponiendo acá que pues, la presa se queda inmóvil ante el ataque del depredador, ¿no? Entonces, ¿es así? ¿Siempre es así? Eh, o cuándo podemos hablar de un proceso de defensa y cómo le afecta eso a la población del depredador, ¿no? Disminuye su capacidad, disminuye su capacidad de seguir reproduciéndose este, en el tiempo, eh, ¿no? ¿Cómo modelamos eso? Ahora, si en cada uno de estos pasos, este, hay la posibilidad de que se defiendan, ¿no? Las presas. Eh, entonces, en cada uno de estos pasos hay la defensa contra alguno de estos, ¿no? Una D de defensa, que es la respuesta que va a tener la presa, ¿no? Entonces, una defensa contra la búsqueda, pues es, por ejemplo, camuflarse con el, con el medio, ¿no? Una posible defensa contra el encuentro
pues esconderse, ¿no? Para prevenir el ataque, pues tenemos bichos que excretan, ¿no? Sustancias o bien venenosas o bien este, eh, apestosas o lo que sea, ¿no? Entonces hay eh, todo el tiempo pues, las presas van a tratar de defenderse este, contra la depredación en cualquier paso del sitio, ¿no? Entonces, justamente una de las mm, más usuales defensas contra la depredación, pues es justamente la agregación, ¿no? Entonces, la agregación de individuos, la formación de grandes grupos de parvadas, de escuelas, de etcétera, eh, pues previene, ¿no? Que todos los individuos sean capturados, ¿no? Digo, se van a llevar esencialmente pues, a los que no puedan seguirle el paso a la mayoría. Y generalmente, pues esos son individuos o muy jóvenes o muy viejos, ¿no? Entonces, es uno de las de las formas en las que se definen las presas, pero podemos hablar un poco más de eso. Eh, entonces, eh, después de la agregación como defensa, ¿no? Este, porque además metimos un término en las ecuaciones para las presas en donde si se apelmazan mucho, más allá de algún de un umbral definido, determinado por la capacidad de carga del sistema, pues vamos a tener disminución de la población. Pero el argumento acá es que justamente tener altas concentraciones de individuos en estas poblaciones presa, eh, pues les ayuda a confrontar al depredador, ¿no? ¿De qué formas? Pues primero, eh, se pueden detectar, ¿no? Detección temprana del depredador o del peligro, ¿no? A esto le llaman el efecto de muchos ojos o many eyes effect, ¿no? Entonces ese efecto de tener muchos ojos este, en la vigilancia le ayuda a prevenir un ataque o a prevenir que muchos caigan en un ataque, ¿no? Una segunda es el efecto de encuentro. Eh, entonces hay estudios que dicen que pues, si hay estas parte del ciclo que tiene que ver con el encuentro de la presa, si son demasiadas, pues pueden llegar a confundirse, no actúan adecuadamente los depredadores, ¿no? Entonces, sí hay un efecto negativo en el ciclo de encuentro cuando hay una agregación suficientemente grande de individuos presas. Eh, Esto puede ayudar también a confundir al depredador. Eh, Aquí pues, también podría haber una confrontación
¿no? Este, una defensa activa. Este, o por ejemplo acumulación de toxinas, ¿no? ¿No? Como en el caso de algunas termitas. Ok. Entonces, pues hay una necesidad, ¿no? De modelar mejor eh, la interacción depredador-presa, ¿no? No es nada más pensar que son eh, estas, no sé cómo decirle, pues bolas, eh, estas bolas que pueden o no estar. Entonces, esta interacción pues necesita modelarse de otra forma, ¿no? Y en ese sentido, Bose-Holling propuso otras formas de modelar esto, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la respuesta funcional de Holling. Eh, entonces, el tipo 1 básicamente es, ¿no? Y esto es pensando en que podemos modelar a la presa, al depredador lo seguimos poniendo como una función g que depende de las presas y los depredadores y de la densidad de depredadores, ¿no? Pero la p crece, ¿no? En términos de una ley logística, y el efecto de la depredación pues, va a ser llevado por una cosa llamada la respuesta funcional. Esta respuesta funcional depende únicamente de la población de presas y es afectado por el número de depredadores, ¿no? El efecto. Entonces, ¿cómo responden? ¿Cómo depredan? Y cómo responden es esa parte que nos falta en el modelo, ¿no? Esta parte de aquí se llama la respuesta numérica y esta la respuesta funcional. Ahora, ¿cómo es esta respuesta funcional? Entonces dice Holling, pues esencialmente hay tres tipos. Bueno, él dice que 4, pero el 4 se parece mucho al 3, así que vamos a usar solamente tres tipos. El tipo 1 vamos a tener la función phi de p igual a una constante, ¿no? Sobre 2 por la r. Esta constante es la que tiene que ver con la depredación, ¿no? Por la d. Esto es si la d es menor que 2 veces r, y esto va a ser c si d es mayor o igual que 2 veces r. La de tipo 2, o bueno, esto cómo se ve.
pues esta básicamente tiene una forma creciente hasta llegar a 2R, ¿no? Entonces, que acá está 2R, pues esto le pega así, ¿no? Entonces crece linealmente, ¿no? Con una tasa constante, y luego se apelmaza, ¿no? Entonces la población de esto que va a crecer, va a decrecer como una lineal y luego va a llegar a una cosa basal, ¿no? Entonces esa es la de tipo 1. La de tipo 2 se ve como una sigmoide, un crecimiento logístico, ¿no? R P sobre CP sobre R más P, ¿no? Y esta se ve así. Pero también tenemos esa saturación. Y la última, la de tipo 3, esa sí es una sigmoide. Y tenemos una P cuadrada aquí y una P cuadrada aquí, ¿no? Se parece mucho, pero en lugar de crecer así rápidamente, tiene una fase lenta y luego una fase rápida, ¿no? Una sigmoide. Y esas son las tres respuestas funcionales de Holling, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que ya son, o ya nos permiten tener eh, un mejor modelo, ¿no? Eh, ok. Entonces, a lo que íbamos, ¿no? Entonces, esto termina un poco nuestra discusión de depredador y presa y vámonos a las otras relaciones, ¿no? Habíamos la vez pasada escrito un modelo más general, ¿no? De la siguiente forma. Para dos especies teníamos x1 es x1 por una tasa de crecimiento más a11 x1 más a12 x2, y la x2 se veía exactamente igual con su propia tasa de crecimiento, y esto era a 21 x1 y a 22 x2, ¿no? Entonces esto lo podíamos escribir como una x barra. Tenemos un vector r que multiplica a... no, ajá, ¿cómo está esto? Ajá, tenemos como R1X 1R2X2, ¿no? Este vector, más una matriz A por el vector X, ¿no? O quieren el traspuesto de este o como lo quieran escribir, ¿no? Esta matriz se le llama la matriz de ecológica, ¿no? Y un poco la información que contiene cuál va a ser, ¿no? Si nos fijamos en los índices, aquí tenemos, en la diagonal tenemos competencia intraespecífica o cooperación, ¿no? Y aquí tenemos relaciones interespecíficas, ¿no? Entre las dos especies y dentro de las mismas especies. Entonces,
Una de las formas que se usan para estudiar estas cosas es ponerle signos, ¿no? O sea, lo que vamos a pedirle a esta cosa eh, es que sean reales, ¿no? En general, para que interactúen, pues tienen que ser distintos de cero. Eh, entonces, ¿cómo podemos o cómo se suele estudiar esto? Lo que se hace es ver el signo, ¿no? Entonces, lo que se tiene, por ejemplo, es una cosa así, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿quién va a ser? Entonces a 1, 1, a 2, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2, ¿no? Entonces tenemos que perdón, así, este crece eh, y en la interacción decrece, este decrece, ¿no? Tiene competencia intraespecífica y en la interacción crece, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Depredador presa, ¿no? Y a nosotros ahorita lo que nos interesan son eh, los que tienen signos más acá, ¿no? Este, por ejemplo, este es uno de cooperación, pero este también es de cooperación, ¿no? Con competencia intraespecífica, pero con cooperación entre ambas especies. Entonces lo que nos interesan son estos dos lugares, ¿no? Entonces cooperación y competencia, pues es al revés, ¿no? Entonces si tenemos esto o esto, es competencia, ¿no? Nos tenemos que fijar en estos signos de acá. Ok, entonces vamos a fijarnos en este y este, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice. Primero, si lo hacemos así en general, no sé qué nos vaya a salir. Escribámoslo así en general, ¿no? Digamos que en estos siempre hay competencia intraespecífica, perdón, este así y este así. Siempre hay competencia intraespecífica y lo que nos va a preocupar son los signos de los índices distintos, ¿no? Ok, vamos a ver. Eh, puntos, puntos o soluciones estacionarias, ¿no? Está claro que el primer punto estacionario es el trivial. ¿Y el otro quién es? Pues vamos a tener RI menos AII por XI más AIJ XJ, ¿no? Igual a 0, ¿no? Ese es lo que necesitamos, ¿no? Esto significa que menos AIIXI más AIJXJ es igual a RI, ¿no? Eh, es la tasa de crecimiento, ¿no? Ahora, nada nos dice que esta A11, por ejemplo, se vea como RI sobre K, ¿no? Por ejemplo, o que sea o que sea, ajá, una cosa parecida al crecimiento logístico, por ejemplo. Eso no nos dice absolutamente nada. Eh, entonces necesitamos las dos, ¿no?
tenemos R1 menos A11 X1 más A12 X2 y R2, lo podemos poner así, ¿no? R1 igual a esto y R2 igual a 21 X1 menos más A22 X2, ¿no? Y podemos escribir, por ejemplo, esta en términos de la X1. Y X1 va a ser R1 menos A12 X2 sobre A11. Y esta de acá, entonces vamos a tener que la R2 es igual a menos A21 R1 menos A21 se multiplica a X1, ¿no? Entonces este es R1 menos A12 X2 sobre A11 más A22 X2. Y ya podemos escribir a la X2 en términos de R2, ¿no? Entonces esto de aquí nos podemos llevar esto para acá. Tenemos R2 más A21 R1 sobre A11 es igual a A22 menos A21 por más, ¿no? A12 sobre A11 que multiplica X2 y finalmente esto ya nos va a dar una expresión para X2 en términos de los parámetros, ¿no? Es R2 más A21 R1 sobre A11 sobre A22 más A21 A12 A11, ¿no? Y tenemos que usar todos los parámetros, ¿no? Entonces, en general conviene trabajar con parámetros adimensionales, pero bueno, sigamos haciendo la cuenta y la X1 entonces va a quedar escrita como R1 menos A12 por todo esto sobre A11, ¿no? Todo ya en términos de los parámetros. Entonces ahí tenemos los dos puntos estacionarios generales que vamos a tener acá. Y ya en concreto pues tendríamos que preguntarnos cuándo la interacción es cuando cuando esos puntos son estables y cuando son inestables, ¿no? ¿Qué representan ese punto X1 barra X2 barra? O estrellita o como lo quieran poner, ¿no? Y podemos escribirlo R2 más A21 R1 sobre A11 y esto sobre A22 más A21 A12 sobre A11, ¿no? Se puede seguramente simplificar, pero desde el momento esa es la forma que tenemos, ¿no? Ahorita hacemos un poquito más de cuentas, pero la pregunta es, pues, ¿cuándo vamos a tener estabilidad y cuándo vamos a tener inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? X2 pues va a ser R, o le podemos poner como A11 R2 más A21 R1 sobre
A1, 1, A2, 2 más A2, 1, A1, 2, ¿no? Ajá. Y el X1 es R1, entonces menos A1, 2 por A1, 1, R2 más A2, 1, R1 sobre A1, 1, A2, 2 más A2, 1, A1, 2, ¿no? Eh, ok. Ahora si se fijan, esta parte de aquí se parece, ¿no? al determinante de la A, salvo por este signo de... ¿no? De hecho, bueno, no, dejémoslo así. Y esto sobre A1, 1, ¿no? Este A1, 1 lo podemos poner aquí. Y aquí dejamos un cuadrado y un A1, 1, ¿no? Y ahí está. Ok. O lo sacamos para acá. A1, 1. Y este ya no lo mueve. Bien. Entonces ahí tenemos los dos puntos fijos. ¿Cómo se ve la matriz jacobiana de estos sistemas en general? ¿No? Y debemos guardar esto porque hoy no nos da tiempo. Entonces la matriz jacobiana en cualquier punto presa depredador o x1, x2, ¿no? Como lo escribimos. Entonces es la parcial de esta parte respecto de x1, que es 1 por esta cosa, más la derivada de esta cosa, ¿no? Entonces esto es 0, nos queda nomás menos A1, 1. Y ya, ¿no? Lo mismo acá abajo. Bueno, luego esta derivada respecto de x2, la derivada de esta es 0, por esto pues es 0, y nomás nos queda la derivada de esto de adentro, que es A1, 2, x1, ¿no? Ok. Esto por la derivada de esto, ¿no? Y me faltó un x1. Entonces aquí tenemos un 2 A1, 1, x1 y queda esto, ¿no? Entonces va a haber un término análogo de este lado, R1 menos 2A 2, x2 más A 2, 1. Aquí va a quedar x2 y aquí x1, ¿no? Y acá vamos a tener a 2, 1 por x2. Ok, entonces en el 0 tenemos 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí, ¿no? Entonces alrededor del 0 vamos a tener R1 y R2. Tenemos dos
Y fíjense que ahí empieza mal la cosa, ¿no? Tenemos dos valores propios reales de signo positivo, entonces eh, este es expulsor todo el tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente hay crecimiento, eh, tanto en el caso cooperativo como en el caso competitivo, ¿no? Eh, Se van a alejar del cero todo el tiempo. Ahora, eh, vamos a ver qué pasa en el otro punto, ¿no? Y ese no está tan fácil de calcular. Eh, ¿Cómo le hacemos? Ok. Entonces, ¿cómo es la J alrededor de la X1 barra X2 barra? Entonces aquí tenemos A12 por X2 eh, y nada más tenemos un A12, ¿no? A11 por X1 y aquí nos van a quedar unos A11 cuadrados. No, aquí se van a ir A11 y A11 y nos va a quedar todo esto cosa de, ¿no? Entonces si a esto de acá le llamamos este, no, pues es el X2, no bar. Eh, Esta matriz se va a ver como R1 menos 2 por R1 menos A12 por X2 barra, para no escribirlo tanto. Y aquí tenemos A12 por X1. Esto es, perdón, aquí AR1 menos 2 por R1 menos A12 por X2 bar más A12 X2 bar. No está tan complicado, ¿no? Entonces A12 X1, lo voy a dejar como A12 X1 barra y ahorita vemos esto. Y igual acá A21 X1 X2 barra. Y esto de aquí es R2 menos 2 eh, A22X2 barra y más A21 X1 barra, que es y no le va a afectar absolutamente nada, ¿no? X1 barra. Ok, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? R1 menos 2R1 más 2A12X2 barra más A12X2 barra, ¿no? Es así. No, ¿no? A12X1 barra, A21X2 barra y esta cosa de aquí, ¿no? Pues tenemos R1 menos 2, menos 2R1 es menos R1 más 3A12X2 bar, ¿no? Aquí tenemos A12X1 barra y
A21 x2 barra R2 menos 2A22 x2 barra más A21 x1 barra, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a ir metiendo en líos, porque cuando saquemos el polinomio característico, pues vamos a tener que multiplicar esto por esto, y necesitamos saber cómo es esto en términos de las interacciones, ¿no? Entonces, quedamos que A11 y A11 y A22 pues son negativos. Bueno, aquí los pusimos negativos, pero entonces son positivos. Y en el caso cooperativo, estos dos son positivos, entonces este término de aquí es positivo, este de aquí es positivo, y pues, hace falta ver cómo es la relación entre estos dos, ¿no? Para saber qué pasa con el x1, ¿no? ¿No? Entonces, ahí vamos a tener que ir envolviendo esto para llevar, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que nos vamos a tener que fijar? De entrada, en el caso cooperativo, tenemos que x2 barra es positivo y la x1 pues va a depender de qué, 1. ¿Cómo es A12 respecto a A11, ¿no? En el caso que es mayor, esto de aquí es más grande que 1, ¿no? Y entonces nos vamos a tener que fijar en esto comparado con esto. Entonces, ¿cómo es la x2 barra respecto a R1 sobre A11? Lo mismo, ¿cómo es R1 respecto primero, ¿no? ¿Cómo es R1 A11, ¿no? Si esto es más grande que esto, entonces esto es más grande que 1, y si no, esto es muy pequeño, ¿no? ¿Y cómo son estos dos comparados? Y cómo es el 1 comparado con el x2, ¿no? Eso para ir viendo, ¿no? Cómo son los valores propios de esta matriz, ¿no? Entonces, dejen guardada esta expresión de la jacobiana y al menos estas condiciones para la cooperación van a ser parecidas a las de a las otras, ¿no? Pero sí van a ser parecidas, porque en el caso de competencia, este término de acá de todas formas es positivo, entonces van a ser esas dos condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es en tamaño esto respecto de esto? Y en esta parte de aquí tenemos los dos términos de competencia. Eso nos va a dar también que discutir respecto a cómo se ven estas dos, ¿no? Ahora, el caso que nos interesa es cuando x1 y x2 están en el cuadrante positivo. ¿No? Entonces eso ya reduce un poco las cosas. Y cuando estos dos pues, van a tener el mismo signo, pero va a depender de si es competencia o cooperación, cómo esté la forma del, del, del polinomio característico, ¿no? Entonces, en el caso cooperativo, este término es negativo, positivo, ¿no? Y este también. En el caso competitivo, estos dos son negativos.
¿no? ¿Cómo, cómo va a afectar eso al polinomio característico? ¿No? Entonces, en el caso, eh, bueno, dejémoslo aquí porque ya no nos va a dar tiempo de terminar. Y terminamos estas cuentas en la siguiente sesión, justo antes de empezar a hablar de modelos tipo Kolmogorov, ¿no? Entonces, retomamos esta cuentita en la siguiente sesión y nos vemos en la que sigue. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.